Buenos días, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Periodismo y sociedad, nueva vez, les acompaña. Periodismo y salud, hoy lunes, en la primera parte con el doctor Alfredo Polanco. Doctor, saludos. Saludos, Gregory. Buenos días a nuestro público. Se escucha y se ve con bastante ánimo. Un día bastante importante hoy, día 13 de diciembre, ¿verdad? Correcto, lunes 13 de diciembre. Ya estamos a punto de esos días tan importantes, la Navidad. Sin embargo, ya desde bien entrado el mes de diciembre, pues las familias se reúnen. Es algo tradicional en República Dominicana y en muchas partes del mundo. Y no solamente se reúnen para comer, o nos reunimos, porque soy parte de esa población de personas que siempre nos reunimos, encuentro de familia, y en cada encuentro familiar, aparte de que hay mucha comida, como nosotros hablamos la semana pasada, hablamos de la descompensación metabólica de la diabetes, hay alcohol. Entonces, no solamente la diabetes es una de las enfermedades que se descuida en esta época, sino que también la hipertensión arterial. Las dos hermanas, dicen muchos pacientes, doctor, ese es un matrimonio sin divorcio. El que es diabético, en la mayoría de los casos, y después de un tiempo de ser diabético, usted le va a tomar la tensión arterial y la va a tener alta. O sea que es un matrimonio sin divorcio. Y vamos a hablar precisamente de la descompensación de la diabetes, o no de la descompensación, del no control, del descontrol de la hipertensión arterial, perdón. La hipertensión arterial, que es un enemigo silencioso, al igual que la diabetes. Usted puede ser hipertenso durante años y lamentablemente no tener ninguna sintomatología. Y de ahí vienen los principales problemas de las complicaciones que vamos a tener producto de una hipertensión arterial descontrolada. Este paciente va a tener complicaciones importantes como son la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto. Este paciente va a tener insuficiencia cardíaca. Este paciente va a tener arritmias cardíacas, va a tener trombosis cerebral, va a tener hemorragia cerebral. O sea, un sinnúmero de complicaciones que a la corta o a la larga van a diezmar la vida de las personas que la padecen. Doctor, pero eso asusta. Usted como lo dice. Saludamos a Licho, que se integra. Buenos días, Licho. Buenos días, doctor. Buenos días al país. Saludos. Diga, doctor. Estoy escuchando. No estaba asusta, pero tenemos que decir las cosas como son, sin pelos ni señales, tal y como es. ¿Por qué? Y no es precisamente para que las personas se asusten, no, sino para que tomemos conciencia de lo que es esta enfermedad no transmisible. O sea, nosotros tememos más a las enfermedades transmisibles que a las no transmisibles. Sin embargo, las principales causas de muerte a nivel mundial es por enfermedades no transmisibles. O sea que tenemos una ventaja en esto, y es que si nosotros manejamos estas patologías, pues vamos a tener una menor mortalidad. Fíjese, estaba revisando un estudio publicado en Ginebra el 25 de agosto de este año, donde fue un estudio a 29 años, donde se estaba hablando desde 1990 hasta el 2019, se evaluaron una cantidad de pacientes de alrededor de 104 millones de personas. O sea, fue un estudio largo donde se determinó que en el mundo hay aproximadamente 1.280 millones de pacientes hipertensos, una cantidad exagerada. Pero ¿cuál es el problema? De que de esa cantidad aproximadamente 700 millones de personas no usan el tratamiento o lo usan de forma inadecuada, es decir, están descontrolados. Y la sorpresa de este estudio es para algunos países, que ahí está, mencionan
grandemente a República Dominicana, Jamaica y Paraguay como 3 de los países, y lo pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, 3 de los países donde hay mayor cantidad de pacientes con hipertensión arterial. Pero no solamente con hipertensión arterial, sino con hipertensión arterial y descontrolado. Ahí está Polonia y Hungría también. Sin embargo, hay países como Canadá, Perú, Suiza, que son los que tienen menos pacientes con hipertensión y menos pacientes descontrolados. Entonces, nosotros como país subdesarrollado y sabiendo que los medicamentos antihipertensivos son medicamentos que, aunque hay medicamentos que son muy costosos, pero la mayoría de los medicamentos para el manejo de la hipertensión arterial son medicamentos que se pueden adquirir fácilmente con un costo que no es exagerado. Usted puede utilizar medicamentos para el manejo de la tensión arterial que apenas podría gastar 1,000 pesos al mes. Y 1,000 pesos al mes no sería una gran cantidad de dinero, cuando usted puede comprar 2 tipos de medicamentos por 1,000 pesos. De modo que las autoridades, hacemos un llamado de verdad, este programa no es para eso, pero no deja de serlo, que tenemos que investigar esta situación y hacer frente. ¿Por qué? Porque es una situación fácilmente controlable, con el mínimo de recursos. Sí. Doctor, usted menciona los extremos de los que somos más descuidados, de los que tenemos mayor incidencia en hipertensión arterial, y también, junto con Guatemala, Jamaica, y también de la otra parte, en la otra punta, menciona a Canadá, al Perú y a Suiza, correcto, como países donde hay menos incidencia de personas hipertensas y donde está más controlado. ¿Cuál es la razón en unos y en otros países? Es simple: educación. Educación está clara. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo así, doctor, educación? Porque explíquenos eso, por favor. Es bastante importante. Mientras más educado es un país, tiene más conciencia de su situación, de sus enfermedades. Por ejemplo, ¿qué ocurre en nuestro país como tal? Usted le hace el diagnóstico a un paciente de hipertensión arterial o el diagnóstico de diabetes, y ese paciente, bueno, lo primero que va a decir es que yo no me siento nada. Entonces, como no se siente nada, no va a usar el tratamiento. Hay ocasiones en que el paciente puede llegar con la presión tan alta como 200/100, que es muy alta, porque la presión no debería nunca de pasar de 140/90. Entonces, ese paciente usted le prescribe 2 medicamentos como se debe, y ese paciente va a la farmacia y de las 2 dice, no, dame uno. ¿Cuál usted considera que es el más importante? Pero ese paciente no se va a controlar con un medicamento de la presión, va a bajar algo. Entonces, eso es falta de educación. Si el paciente está lo suficientemente educado, y también el médico, vamos a hablar un poquito del médico, le explica claramente, se toma su tiempo y le explica al paciente el por qué tiene que usar los 2 medicamentos, no uno, porque con el simple hecho de que usted le haga un ejemplo al paciente de qué es lo que hace la presión, porque el paciente no se lo va a preguntar posiblemente, pero si usted se detiene un momentito y le pone cualquier ejemplo sencillo de un motor, por ejemplo, que el corazón es un motor, entonces el corazón tiene que bombear la sangre, vamos a suponer a un carrito de esos pequeñitos, un Toyota Biz, por ejemplo, tiene que consumir menos energía que ese mismo motor que usted tiene, utilizar, bombear la sangre para una Lexus. Entonces va a ir más forzado bombeando para una Lexus. Y eso mismo ocurre con nuestro corazón. Cuando el corazón está trabajando contra una presión mayor, ese corazón tiene que esforzarse el doble o el triple. ¿Y qué ocurre con todo órgano cuando usted lo ejercita de más? Se hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano por aumento en el tamaño de las células. Entonces, a lo largo de 5 o 10 años, ese paciente hipertenso,
sin tratamiento, ese corazón que está forzado a bombear la sangre contra una presión que es bastante alta, va a crecer. Entonces, creció y tiene fuerza, pero luego continúa la presión alta y el corazón ya no puede en esas células hipertrofiarse más, entonces el corazón se va a dilatar. Primero hay una hipertrofia concéntrica que ni siquiera se ve desde afuera, ni siquiera con una placa, sino con un ecocardiograma, pero posteriormente vamos a ver el paciente, ustedes van a ver cuando le dicen a la doña o al don, le hicieron una placa y resultó que el corazón está grande. Sí, el médico comentó con los estudiantes que el paciente tiene un corazón de buey, un corazón tan grande como si fuera un buey. Imagínense ustedes, ese corazón, para trabajar contra una presión bien alta, tiene que ponerse como si fuera el corazón de un buey. Así mismo se describe esa silueta cardíaca que nosotros vemos en la placa, en la radiografía de tórax, como corazón de buey. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya ese corazón está grande, está cansado, que es lo que se le llama insuficiencia cardíaca. Ese corazón no puede bombear la sangre hacia las diferentes partes de tu cuerpo, y usted va a ver entonces que el paciente se hincha, o sea, el paciente tiene edema, el paciente no puede caminar más de 2 o 3 pasos, que es lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como ese paciente ya tiene un corazón también mucho más grande de lo normal, producto del extremo ejercicio, imagínense usted un corazón latiendo 60 veces por minuto, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con una presión bastante alta, el corazón se cansó y creció. Las arterias coronarias que no logran crecer como el corazón creció, van a tener el corazón un flujo de sangre insuficiente, o sea, un flujo de irrigación. La sangre que le debe de nutrir al corazón es insuficiente porque las arterias coronarias se quedaron del mismo tamaño, del mismo grosor. Y entonces por eso el paciente, aparte de la insuficiencia cardíaca, ¿qué va a tener? Predisposición a lo que es el infarto. Y otro problema es que como la sangre no se puede bombear adecuadamente, hay lo que se llama éstasis sanguíneo, o sea, la sangre está dando vueltas y por eso te dice, hay que darle medicamentos para poner la sangre que esté más aguada, para que no vengan trombos. Y es una cadena de procesos que si uno se lo explicara al paciente, si uno tuviera el tiempo suficiente para explicarle al paciente todo esto que estamos explicando, posiblemente el paciente adquiera conciencia de por qué debe de usar los medicamentos antihipertensivos de manera adecuada y durante todo el tiempo que el médico se lo prescribe. Pero es importante que las personas estén viendo este programa porque yo estoy completamente seguro de que muchas personas que están viendo esta sencilla, esta simple explicación, que son hipertensos, pues de ahora en adelante no van a dejar de utilizar sus medicamentos. Precisamente, doctor Polanco, usted mencionaba al inicio del tema que muchos años pueden suceder, pueden transcurrir para que pacientes puedan tener el conocimiento de que son hipertensos. Entonces, si yo sé que soy hipertenso a una temprana edad de esta situación aparecer en mi organismo, pues puedo aplicar entonces lo que usted indica, tratamientos correctos, llevar al pie de la letra las indicaciones que indican, valga la redundancia, a los médicos. Pero entonces, si no lo sé, ¿cómo podría, si me siento normal, tomar alguna medida para que me indique que puedo ser hipertenso? Ahí está lo que hemos hablado en intervenciones anteriores. El médico de cabecera, el derecho a la salud, el derecho a un chequeo. Por ejemplo, el día 12 de diciembre es el Día Internacional de lo que es la salud integral. Era ayer, donde usted tiene que tener conocimiento que usted tiene derecho a recibir salud. Entonces usted no hay que obligarlo, usted no hay que obligarlo a que acuda al médico, usted tiene que saber que usted tiene que, así como usted lleva a su vehículo al taller o lo lleva a darle mantenimiento cada 4 meses, cada 3 meses, cada 6, cada el tiempo que sea,
Entonces, ¿cada qué tiempo usted va al médico? Entonces, ese es el problema. Usted está muy pendiente de su vehículo que usted compró hace 3 meses. Está revisando, mira, ya le toca mantenimiento. Entonces, ¿usted por qué no se da mantenimiento? Es simplemente eso. Usted, un chequeo de rutina no le va a costar absolutamente nada. Y a la mayoría de las personas ahora mismo que tienen un seguro médico, pues no se le pide que vaya todos los meses o cada 3 meses o cada 6 meses al médico. Simplemente un chequeo de rutina que usted debe de solicitar porque usted tiene un seguro médico y aunque no lo tenga, hay centros públicos que usted puede hacer ese chequeo, una unidad de atención primaria. Usted puede ir allá y solicitar un chequeo, vamos a evaluarme, vamos a hacerse sus análisis, hemograma, urea, creatinina, glicemia. Pero ¿qué sucede? Que no lo hacen. Yo tengo pacientes que tienen 5 años que no van al médico y eso conocen que son diabéticos y conocen que son hipertensos. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Sí, pero en el caso, por ejemplo, de una persona 35, 40, 45 años que no tiene ningún síntoma, que no le da gripe, que no le duele la cabeza, se jacta en el mejor aspecto del término de que es una persona saludable. Y si no tiene ningún síntoma, no le da fiebre, no se ha enfermado de nada, hasta esa edad, o en los últimos años, es señal de que algo entonces tiene que andar bien o todo tiene que andar bien. Lo que usted indica es que a pesar de que no tengamos nada, de que no tengamos ningún síntoma, de que no nos duela ni una uña, decir, bueno, yo tengo un seguro médico, preventivamente pues le voy a decir al médico de cabecera, al médico de familia, al médico amigo, que me indique análisis generales en todos los sentidos. Eso es lo que usted nos indica, a pesar de que no sintamos nada. Precisamente, es que hay enfermedades que cuando ya se manifiestan están muy avanzadas las complicaciones. Es precisamente por eso, sabiendo nosotros que la población, 30% o más de la población mundial padece de hipertensión y esto no da síntomas, pues lógico que usted vaya al médico, que el 13% de la población padece de diabetes y eso no da síntomas. Entonces es importante ya que usted vaya al médico. Hay pacientes que el ir a un chequeo preventivo se le puede diagnosticar el cáncer de manera incipiente. Por ejemplo, el cáncer de próstata. Usted no puede evitarlo, ni yo tampoco, no es imposible. Y siempre tengo un amigo, el doctor Pablo Mateo, que dice, siempre en todas las intervenciones, dice, no, es que el cáncer de próstata nosotros no podemos evitarlo como urólogos. No. Ahora, ¿qué ocurre con ese cáncer? Como la mayoría de ellos, que si usted hace el diagnóstico a tiempo, entonces usted va a tomar medidas contra ese cáncer de próstata y ya está resuelto. Un cáncer de mama cuando se diagnostica tempranamente, pues ya está el problema resuelto. Cáncer cérvico uterino está resuelto. Entonces no es en muchos casos que nosotros vayamos a prevenir, es que podemos manejar tempranamente y vamos a prevenir ¿qué? Las complicaciones. Y ahora mismo quisimos traer este tema por la importancia de la hipertensión arterial y que en esta época del año, precisamente, muchos pacientes dejan hasta los medicamentos de la presión, porque dicen que no van a dejar la bebida, no van a dejar el trago. Y yo le digo, mire, tómese su medicamento de la presión, aunque usted se tome su trago, precisamente como le dijimos la semana pasada, utilice sus medicamentos para el manejo de la diabetes, aunque usted se tome su trago. No estamos diciendo con esto que debe de tomarse su trago, pero si usted se va a tomar sus tragos, oiga, no deje a un lado los medicamentos antihipertensivos, que son muchos los pacientes que nosotros recibimos con crisis hipertensiva, tipo emergencias, urgencias hipertensivas, por el hecho de que el paciente dice que estamos en diciembre y entonces todos los días, no importa que sea lunes, el lunes y el martes y el miércoles, todos los días hay fiestas y estas fiestas bañan de tragos. Bien, doctor, mire, vamos, si le parece, a hacer una pequeña pausa para cumplir compromisos que tiene el programa con anunciantes y luego que volvamos al aire para saber entonces ya cuando una persona está medicada, cuando una persona se determina que es hipertensa, cómo convivir con esta situación que de acuerdo a lo que usted nos ha dicho anteriormente, no es difícil convivir si se es educado.
cumpliendo los requerimientos de ustedes los médicos. Venimos en breve, doctor, ¿le parece? Claro que sí. Bien, continuamos con el doctor Alfredo Polanco y el señor Andrés Matos en Periodismo y Salud hoy lunes. ¿Cómo estamos, doctor? Estamos escuchándolo, doctor, aunque no estábamos conectados. Sí, estamos La- bien. Siempre su insistencia en la prevención. Continuemos con el tema. Estamos chequeando en las redes sociales que estamos bastante activos. Licho siempre pone el programa, yo lo comparto, es bastante importante. Y este tema que nunca le va a ser importante, aunque se discuta 20 veces, porque estamos hablando de medidas o medicina preventiva. Estamos hablando de la hipertensión arterial y su manejo. Y Gregory nos hizo una pregunta bastante importante antes de los comerciales, y es ¿cómo puede sobrevivir un paciente, manejar su hipertensión arterial a lo largo de años? Y déjeme decirle algo muy importante. Tengo una edad ya que no soy un bebé. Tengo 14 años padeciendo de hipertensión arterial. 14. Hasta ahora, de momento, nunca, ni un día, bueno, creo que sí, que un día, se me olvidó el medicamento para la hipertensión arterial, porque uno sale de paseo, de viaje, lo que sea. Y cuando yo me acordé que no puse mi medicamento de la presión, pues yo salí inmediatamente a la farmacia a comprar ese medicamento. ¿Por qué? Porque esos medicamentos a usted no le puede faltar. Eso es que si a usted se le olvidó tomárselo ahora, no espere que mañana para tomárselo porque es a las 8 de la mañana. No, usted se acordó, tómeselo inmediatamente. Usted puede tener una larga vida padeciendo de hipertensión arterial. No es verdad que los medicamentos para la hipertensión arterial, para diabetes, van a crear hábitos, tolerancia, van a crear adicción, como dicen muchas personas. Ah, no, yo no me quiero poner adicto a esa pastilla, pero por Dios, no son muchas ignorancias que uno escucha a través de las voces populares, señores. Hay que utilizar su medicamento de la presión. Yo me hice un ecocardiograma antes de la pandemia, después de más de 10 años padeciendo de hipertensión arterial, y el cardiólogo me dice, doctor, pero ya es cierto que usted tiene tantos años padeciendo de hipertensión. Y yo, claro que sí. ¿Por qué? Hablamos ahorita que el corazón se crece producto de la hipertensión. Pues el corazón mío estaba de tamaño completamente normal, no había ni siquiera hipertrofia del septum interventricular. ¿Y a qué se debe esto? A que hemos utilizado durante todo el tiempo los medicamentos antihipertensivos. Y conozco amigos, familiares que han utilizado medicamentos de la presión que iniciaron quizás 4 o 5 años después de yo haber iniciado, y hay algunos que le han dado infarto, hay algunos que están con insuficiencia cardíaca, hay algunos que están encamados, etcétera. De manera que usted puede tener una vida completamente normal. Si yo no le digo que soy hipertenso, ustedes no lo van a saber. ¿Por qué? ¿Dónde van a notarlo? Entonces, soy hipertenso, sin embargo, mi tensión arterial se mantiene en 120/80, 130/80. O sea, porque el producto de los medicamentos que estamos utilizando para el manejo de la presión, pues tenemos una presión completamente normal. Y ese es el objetivo. Cada día hay más innovadores medicamentos para el manejo de la hipertensión arterial. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que usted no use su medicación antihipertensiva, aún estando Y en usted alto. dice que hay medicamentos de estos que se pueden conseguir a precios asequibles y de calidad. Claro que sí. O sea, por eso decimos, no hay ninguna excusa, y en esta partecita sí vamos a exhortar a nuestros colegas médicos, que tenemos que hacer una evaluación socioeconómica de ese paciente cuando nos llega a la consulta. Porque muchas veces yo he escuchado a algunos colegas que dicen que no son contables de nadie. No es que usted sea contable o contador de ningún paciente, es que usted tiene que saber si el medicamento que usted le va a prescribir a ese paciente, sea a nivel público o privado, si ese paciente va a poder comprarlo. Porque hay medicamentos muy costosos que cuando yo veo al paciente que entra, bueno, ya tú te das cuenta, ese paciente no me va a poder comprar tal medicamento.
pero yo le voy a prescribir uno que es parecido a ese, de la misma familia, pero que es de primera generación, pero que va a ser prácticamente lo mismo. Entonces tenemos que evaluar a ese paciente. Claro, está que si el paciente necesita, por sus comorbilidades, por otras complicaciones que tenga, aparte de la presión alta, necesita otro tipo específico de medicamento, pues lógicamente ya en ese caso usted le va a poner ese tipo específico de medicamento. Pero en sentido general, a más del 80% de los pacientes que le llegan a su consulta, usted va a tener una herramienta que se acomode al bolsillo de cada paciente y ese paciente se lo va a agradecer. No va a volver en 3 meses con la misma receta. Mire, doctor, yo no pude comprar ese medicamento que usted me prescribió porque es sumamente caro. ¿Y qué usted hizo, mi doña? Me quedé con el mismo que estaba utilizando, que tenía 10 años utilizándolo y me iba bien con ese. Bueno, ahí posiblemente el paciente no se haya equivocado, porque es mejor continuar con ese medicamento que estaba utilizando a no utilizar ningún medicamento porque sea costoso. De manera que tenemos que hacer una primera evaluación socioeconómica del paciente, que por eso es que nosotros hacemos una historia clínica cuando llega el paciente, aparte de la edad, sexo, raza y todas las cosas que ustedes puedan, el estado donde vive, inclusive los médicos familiares le hacen la pregunta de que si cuánto viven en la casa, que si quién es el jefe de familia, hasta todo eso, el médico familiar, que para eso es que está la medicina, como le llamamos, medicina familiar y comunitaria, que es esa medicina que se hace de manera preventiva cuando hay una seguridad social implantada, que la seguridad social, el objetivo es más de prevenir, porque es mejor prevenir que curar y que rehabilitar, que es lo peor. Y así es que debe de manejarse la medicina. Se reduce el presupuesto en un 60 o 70%, Claro y que, eso se eficientiza y se amplía. claro que sí, ¿no? Y bregar con las complicaciones crónicas de estas enfermedades es bastante costosa. O sea, nosotros hemos hablado de que el manejo de un paciente con insuficiencia renal crónica, imagínese usted, ahorita dijimos fuera del aire, son alrededor de 60 o 70 mil pesos mensuales. O sea, que se gastan más manejando a un paciente con insuficiencia renal crónica que manejándole la hipertensión a ese paciente. Un mes de manejo de insuficiencia renal crónica equivale a más de un año de manejo de hipertensión arterial. ¿Cómo vamos a manejar la hipertensión arterial ahora que Desde luego. tenemos que entrar por ahí? Y Doctor por Polanco, ejemplo, mire, aquí en República Dominicana he visto doctores que usualmente escriben en periódicos, en las redes sociales. Uno conoce de centros médicos cardiovasculares que le da la impresión a uno de que están bien equipados. La medicina cardiovascular, en sentido general, tanto en la parte técnica como en la parte científica, ¿cómo usted la evalúa aquí en República Dominicana? Nada que envidiar a ningún país del mundo. De verdad que sí. Se lo digo, aquí se hacen todo lo que es la medicina intervencionista, la cardiología intervencionista, pues aquí está bastante avanzado. O sea que ya, es verdad, si usted quiere, usted se va a Miami o se va a cualquier parte de Estados Unidos, pero no hay necesidad, de verdad. Yo creo que en República Dominicana tenemos centros con toda la tecnología de punta y, lo más importante, médicos capacitados, porque el médico dominicano tiene la característica de que ha hecho sus entrenamientos con personas ahí poniéndole la mano en muchos países, y los pacientes, muchos que nos están mirando, saben que ni siquiera la mano le ponen. Aquí en República Dominicana, en sentido general, se toca al paciente, se le toma la presión, se le oculta, se le hace esto, lo otro, se palpa, se percute, etc. O sea que tenemos una medicina en sentido general de mucha calidad, de altísima calidad. bueno, doctor, gracias. Bueno, Está- la próxima semana, yo creo que el lunes vamos a estar a 20. Vamos a dar unas orientaciones bastante importantes de cómo usted manejar esa comida. Sí. Ese 24, ese 1 de diciembre, no se vuelva loco comiendo. Vamos a hablar en la próxima semana. Ese lunes 20 ya sabemos por dónde usted viene, doctor. A favor de las personas.
Para que sepa, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su cátedra de los lunes aquí en Periodismo y Sociedad, bien esperada por mucha gente. Les decimos, como usted decía, que este espacio suyo se reproduce en YouTube, que lo distribuimos por más de 1000 redes distintas y que está disponible en Periodismo y Sociedad TV para que lo podamos repetir cada vez en los lugares que nos corresponden. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Bye.